aparte del sector automotriz, hay otro sector clave que es construcción. Sí, y construcción, la idea era una lógica distinta. Eh, Déjame retomar o dar un paso para atrás. Sí, El de automotriz, al habiendo empezado la epidemia primero en Estados Unidos, empezó el cierre primero y se esperaba que entonces la apertura fuera primero. Entonces nosotros tuvimos que adelantar y sincronizar la apertura de este sector eh, para poder aprovechar. El sector construcción tiene una racionalidad distinta. Primero es un sector que se ha visto extraordinariamente afectado por el cierre. Hay una pérdida muy importante de empleos ya en las decenas de miles en el sector de la construcción. También, decenas de miles. sí, también, dado que sobre todo los trabajadores de la construcción están en la parte baja de la distribución del ingreso y que estos trabajos son por su naturaleza eventuales, es decir, cuando termina una obra se van a otra, entonces estos trabajadores suelen tener ingresos bajos y suelen tener medidas de protección social muy precarias, es decir, es un sector que está sufriendo, pero además sus trabajadores están sufriendo. Pero al mismo tiempo es un sector que en gran medida las actividades son al aire libre, es decir, tiene un riesgo menor que otras actividades. Sí. Entonces, aquí es donde tuvimos que ponderar de manera muy clara cómo equilibrar los impactos sociales y económicos y pensar que este debía ser uno de los primeros sectores que nosotros permitiéramos actividades. Y son las razones que te dije, pero hay una razón adicional. ¿Cuál? Que es casi en todo el mundo y en México, el sector de la construcción es lo que se identifica como un indicador líder, que quiere decir que cuando la economía va a crecer, el sector de la construcción empieza a crecer antes que el resto de la economía. Sí. Y cuando la economía está cerca de su tope, el sector de la construcción empieza a caer antes que el resto. Entonces es como un termómetro de la vida económica del país y queremos que dé la temperatura correcta. Por eso es bueno, o por qué es bueno invertir ahora en infraestructura, en los proyectos de infraestructura del país. ¿Sería esta también una razón? Hay, en las casas, claramente es una de las razones, tiene un efecto multiplicador muy importante, es decir, cuando alguien está invirtiendo en una casa o en una obra, en el aeropuerto nosotros, pues hay trabajadores de la construcción, pero hay ingenieros, hay empresas que proveen cemento, que proveen varilla, etcétera. Tiene un efecto multiplicador muy importante. Pero hay además, yo creo, una segunda razón que para mí es central, que es cuando hay una crisis, y esta crisis es muy compleja, pero uno de los aspectos muy importantes es hay una caída de la demanda, es decir, la gente no compra ni las empresas compran porque pues, la actividad está cerrada. Al momento del relanzamiento es muy importante ahora dar un estímulo a la demanda en el sentido inverso. Y ahí un poco la idea es, pues si le vamos a dar un estímulo a la demanda, ojalá que sea a través de infraestructura, porque eso va a crear no solamente actividad económica hoy, sino va a crear actividad económica después. Es decir, cuando se construye un aeropuerto, cuando se construye un puerto, eso le va a dar servicio a los ciudadanos a lo largo de décadas. Entonces, si tenemos que acelerar el gasto, mejor que lo aceleremos donde tiene impacto en el empleo hoy, pero también donde va a ayudar a la economía hacia el futuro. Entonces Keynes no estaba equivocado. No, yo creo que ha habido dos fenómenos muy interesantes recientemente. Keynes escribe esto en el año 36, después de la Gran Depresión, y escribe en un contexto muy específico, en una caída global y brutal de la actividad económica a nivel internacional, con niveles de desempleo altísimos. Y durante muchas décadas, afortunadamente, el mundo no volvió a vivir una situación como esta. Y tal vez por eso nos habíamos olvidado un poquito de Keynes. La primera vez que se le retoma de manera muy importante es en el 2008 y en el 2009, cuando tenemos una crisis de este tamaño, cuando se vuelve a hablar de políticas contracíclicas, cuando se vuelve a hablar de dar un estímulo fiscal, etc. Y desafortunadamente ahora es en el tercer momento en un siglo de esa naturaleza, con una característica muy importante. Esta crisis es mucho más virulenta que la del 2008 o del 2009. Solamente para que tengamos un ejemplo del impacto,
En Estados Unidos se han perdido casi 40 millones de empleos en las últimas 7 o 8 semanas, ¿no? Entonces, Así es. es algo muy, muy delicado.